Entonces vamos con el capítulo 4. Mira, el capítulo 4 básicamente tiene un objetivo claro dentro del flujo del texto bíblico. Hemos visto capítulo 1 y 2, la creación de Dios, la maravilla de creación. El capítulo 3, el dramón, lo llamamos así la semana pasada, que es la entrada del pecado. Y la entrada del pecado no se queda en el capítulo 3, sino que el resto de los capítulos de Génesis hasta el 11, lo que van a ir mostrando precisamente es una doble línea que va a estar en el resto de la Biblia, que es, por un lado, la gravedad del pecado y, por otro lado, la misericordia de Dios. Y esos dos hilos se van a ir tejiendo, los vais a ir viendo continuamente. De hecho, en el capítulo 4 aparecen los dos, ya habéis ido mostrando un poco eso en las preguntas que habéis hecho. Y el principal objetivo del capítulo 4 probablemente sea mostrar que el pecado se va a ir agravando. No se queda en lo que hemos visto en el capítulo 3. Se va a ir agravando, se va a ir haciendo cada vez más problemático, más insidioso, más afectando de forma más seria a la humanidad que Dios ha creado. Porque daos cuenta que del pecado en Génesis 3 a la realidad que nosotros vivimos hoy en día, vemos que, a ver, en Génesis 3 hay pecado, pero hoy en día vive una sociedad que tela. En el proceso ha habido un agravamiento del pecado y no hace falta venirse al día de hoy. Para cuando lleguemos al capítulo 6 de Génesis, que es la historia de Noé, veremos que el pecado ha alcanzado cotas tremendas. Ese breve espacio de capítulos, el pecado ha avanzado y mucho. Y es el punto del capítulo 4. Lo pongo aquí citando a Wenham. Dice que entre las historias de Génesis 3 y Génesis 4, entre la caída y la historia de Caín y Abel, hay progresión. Caín es un pecador mucho más endurecido que su padre. Adán, en el fondo, dice, cogió una fruta que le dio Eva, pero Caín asesinó a su hermano. Hay un cambio, hay un agravamiento. Caín rechazó el ruego divino, o sea, lo que estaba comentando el hermano, Dios le da a Caín opción, como veremos más adelante. Caín lo rechazó y luego se queja por su sentencia, mientras que Adán y Eva no vemos que se quejaran por la sentencia que tuvieron. Y ese patrón veremos que al final del capítulo 4 aparece un personaje que es Lamec, que a veces lo pasamos un poco por alto, pero tiene su lugar en la historia bíblica, y es mostrar que con Lamec, un descendiente de Caín, ese pecado todavía aumenta. Dice que Caín será vengado 7 veces, Lamec 70 veces 7. Es un texto que a veces pasa un poco por alto. Veremos que tiene su significado también bonito, pero el significado no tan bonito es que el pecado va acampando cada vez más a su ancha. Y es la desgracia del pecado, el problema del pecado. Entonces, entrando ya en materia, la historia de Caín y Abel, que son los primeros 16 versículos, empieza bastante sencillita. Empieza el versículo 1 y 2. Adán y Eva tienen dos hijos. Eva tiene dos hijos. Cuando habla de conocer en la Biblia, sabéis que conocer muchas veces un eufemismo para hablar de relaciones sexuales. De que el hombre conoció a Eva, pues, en los dos. Se acostaron. Ella concibió y dio a luz a Caín. Caín, fija lo que dice Eva, dice, he adquirido varón con la ayuda del Señor, o he adquirido varón el Señor. Ahí la traducción del hebreo es un poco compleja y hay un par de puntos a tener en cuenta. En primer lugar, Caná y Caín suenan parecidos. Adquirir en hebreo es Caná y Caín es Caín. Entonces, Caná y Caín son palabras parecidas. Hay quien ve ahí cierto juego de palabras y por eso el nombre de Caín. Del nombre de Abel, desde luego, no tenemos explicación. No se explica por qué al segundo se le dio ese nombre. Dice que después dio a luz a su hermano Abel y de Abel no se explica nada. Detalle interesante es la frase de Eva. Cuando Eva dice, has querido varón con la ayuda del Señor, hay quien lo interpreta de forma, digamos, bajo una buena luz, a la luz de 3.15. En 3.15, si recordáis, está hablando de, recordar el protoevangelio, hablamos la semana pasada, que entre la descendencia de Eva y la descendencia de la serpiente habría lucha. Hay quien cree que ahí Eva pues, se ve cumpliendo esa profecía, como teniendo esa descendencia que luchará contra la descendencia de la serpiente. Y hay quien la ve con una luz más oscura, diciendo que Eva ahí se está equiparando un poco a Dios. Igual que Dios había creado a Adán y Eva, ella ahora, en cierto modo, ha creado otra vida. Entonces, como digo, los comentaristas aquí no se ponen de acuerdo, yo simplemente os digo las dos principales opciones que hay de verlo. Bajo una luz positiva, como Eva siendo consciente de que está participando en esa lucha contra el pecado que ya aparece en Génesis 3, o una luz un poco más negativa,
va poniéndose un poco en el lugar de Dios. En cualquier caso, tampoco hay que elegir. A veces las motivaciones humanas sabéis que ni son perfectamente puras ni son perfectamente malas. Muchas veces van bastante mezcladas. El caso, tenemos Caín, Adán y Eva, tienen dos hijos, Caín y Abel. Caín se hace labrador, como Adán. Recordad que Adán, campesino, y Abel se hace pastor. Abel cuida animales. Hasta aquí bien. Es un poco la ubicación de la historia que va a venir después. Y en el versículo 3 comienza una escena que es, digamos, la que da lugar a la historia. Fijaos. Dice que aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, y también Abel, por su parte, trajo a los primogénitos de su oveja de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se quemó. ¿Qué vemos en estos dos versículos? Que Caín y Abel adoran a Dios. Caín y Abel van a adorar a Dios y cada uno lo que le lleva una ofrenda en definitiva de su trabajo. Sí que se enfatiza que Abel ofrece de lo que tenía lo mejor. Nos cuenta cuando habla de trajo de los primogénitos, de la grosura de los mismos. O sea, le trajo de lo mejor que tenía. De Caín, en cambio, no se enfatiza qué fue lo que trajo, si era de lo mejor o no era de lo mejor. Y precisamente que el texto de Génesis no diga explícitamente por qué Dios rechazó a Caín y no a Abel, ha dado lugar a muchísimas especulaciones, un poco lo que comentaba Ricardo. Es una de las preguntas del capítulo 4. ¿Por qué Dios rechaza a Caín? Eh, Opciones. Una de ellas es que se esté enfatizando implícitamente al decir que Abel le llevó de lo mejor de la oveja y no decir lo mismo de Caín, se esté implicitando o diciendo de forma implícita que lo que Caín trajo era de calidad inferior. Esa puede ser una opción, por ejemplo, la que defiende Buena. Si recordáis, hay un capítulo en la historia de David, o sea, bastante más para adelante, en 2 Samuel 24, en el que por una serie de eventos el ángel del Señor aparece y empieza a destruir al pueblo de Dios. Y David va a ofrecer una ofrenda y llega a uno que estaba en el campo y dice que le va a hacer una ofrenda a Dios, que le quiere comprar el campo, y esta persona le dice que se lo regala. Y David le dice una frase y dice, no le ofreceré a Dios un holocausto que no me cueste. O sea, no le voy a ofrecer a Dios cualquier cosa. Normalmente esta es la idea que cogen los comentaristas que defienden que Caín lo que ofreció, el problema de la ofrenda de Caín y por lo que se la rechaza, es porque tenía una calidad inferior, una calidad insuficiente. No le ofreció a Dios lo mejor. Es algo que aparece también en el libro de Malaquía. En el libro de Malaquía, si leéis el primer capítulo de Malaquía, Malaquías, porque los que estén desubicados, es el libro que hay antes de Mateo. Resulta que le estaban ofreciendo a Dios sacrificios malos. Y hace Malaquía una pregunta muy incisiva. Le dice, ofrécele esos sacrificios, ofrécele esos animales que le está ofreciendo a Dios a tu príncipe, a tu jefe. Y dime qué le parece. Dime si te lo van a aceptar. Y es una pregunta muy incisiva, porque nos la podemos aplicar nosotros al día de hoy. Si lo que le ofrecemos a Dios se lo ofreciéramos a otra persona, ¿qué nos diría? ¿Le parecería que es algo digno o no? Porque a veces le ofrecemos a Dios pues lo que nos sobra de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, de nuestra atención. Y un poco en esta línea van los que defienden que la ofrenda de Caín era de inferior calidad. Como digo, es una opción porque no es la única. Otra opción es que dicen que Caín fue tacaño. O sea, que ofreció cosas buenas pero pocas. Esto sí que es pura especulación, el texto no dice nada y, pues bueno, como opción entra dentro de lo plausible, no necesariamente la mejor opción, ¿vale? Hay otros que defienden que el sacrificio de animales es mejor que ofrecer vegetales. Problema que tiene esta visión, que cuando nos vamos al libro de Levítico sobre todo, las ofrendas que Dios ordena a su pueblo son efectivamente animales. Hay ofrendas de ovejas, de, de ganado vacuno, de carneros, de palomas, pero también hay ofrendas vegetales. Las primicias del grano, la harina, son cosas que salen del campo. Entonces, claro, una opción que es un poco, no sería muy lógica porque sí que es cierto que el sacrificio de animales tiene un papel que no tienen las ofrendas vegetales, que es tipificar el perdón de pecados, que sabéis que el autor de Hebreos hace mucho énfasis en que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados y que precisamente esos sacrificios de Levítico que no quitan el pecado, lo que están haciendo es apuntar a Jesús, que es el que sí quita el pecado. Pero como digo, decir que la ofrenda vegetal
es peor, pues tiene ese problema. Y realmente llega un momento en que quizás la mejor opción sea decir que la diferencia entre la ofrenda no fue tanto, entre Caín y Abel no fue tanto en la ofrenda que dieron, sino en su actitud de dentro, y eso es algo que solo Dios conoce. ¿A qué nos vamos a defender esto? Mira, hay dos versículos en el Nuevo Testamento que parecen indicar esto. Hebreos 11:4, cuando habla de la ofrenda de Abel, implicita que era una ofrenda conforme a lo que Dios dijo. No menciona la de Caín, y probablemente sea por eso. En primera de Juan habla de que Caín no se le aceptó su ofrenda porque su obra era mala. Entonces, a la luz del Nuevo Testamento, para mí probablemente esta sea la mejor opción, que la diferencia entre los dos realmente era a nivel de, no tanto de lo que ofrecieron, sino de por qué lo ofrecieron, de actitudes, de motivaciones, de su interior. El caso es que Caín no se lo tomó bien. Cuando dice que Caín demudó su semblante, expresión bastante literal del hebreo, Caín se enfadó. Caín eso no le sentó bien. Dice Atkinson comentando que el Caín que llevamos dentro se manifiesta, por ejemplo, cuando tenemos envidia a los dones de otros. Dice que qué difícil resulta alegrarse de los dones de otros cuando deseamos que fueran nuestros. Qué difícil nos resulta a veces, siguiendo con este hilo de pensamiento, alegrarnos por las cosas buenas que le pasan a otros. En este sentido, eh, me gusta esta frase de Atkinson porque ese Caín que llevamos dentro muchas veces sale a flote cuando uno menos se lo espera. Ese, sí, ¿por qué Dios le da a este una cosa que a mí no me da? ¿Por qué a este le pasan estas cosas y a mí no me pasan? ¿O por qué a mí me pasa lo que me pasa y a otros no? Como digo, lo dejo ahí como hilo suelto. El caso es que en la historia vemos que Caín no se lo toma bien. Y Dios no lo va a dejar ahí. Dios va a hablar con Caín. Dios va a hablar con Caín y lo que le dice versículos 6 y 7 es que el Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? O sea, ¿por qué estás enfadado? Una pregunta retórica. Dios sabía perfectamente por qué se había enfadado. De hecho, Dios era el que había hecho que Caín, entre comillas, que Caín se enfadara. Dios había rechazado la ofrenda de Caín. Caín se había enfadado por eso, Dios lo sabe. La pregunta retórica lo que busca es que Caín piense por qué está enfadado. ¿Por qué? Si tiene razón realmente en hacer eso. Pensar sería el equivalente a cuando un niño chico, a veces no tan chico, pues está enfadado y le hace la pregunta, ¿pero por qué está enfadado? ¿Qué ha pasado? Explícamelo. Le dice Dios, versículo 7, si haces bien no será aceptado, y si no haces bien el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y este versículo es muy difícil de traducir. Comparas traducciones. Reina Valera traduce de una forma, Biblia de América de otra, Nueva Versión Internacional de otra, y Biblia textual, que nos la han leído antes, de otra. Es difícil de traducir, pero la idea es clara. La idea es que Caín va a tener una responsabilidad, tiene una elección. Caín puede no ceder al pecado. Y daos cuenta que lo que Dios está haciendo, nosotros que conocemos el resto de la historia, de lo que está haciendo avisar. Dios le está diciendo, mira Caín, yo efectivamente he rechazado tu ofrenda. Tú tienes elección sobre lo que pasa a partir de ahora. Y la elección de las palabras no es casual, porque la palabra codicia y la palabra dominar ya han aparecido juntas en un versículo. En el versículo 16 del capítulo 3, que es la maldición, o sea, la maldición, el castigo realmente a Eva, cuando le dijo que de gran manera multiplicaré el parto y tal, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Son términos que ya aparecen por ahí, ese deseo, ese dominio. Son términos negativos. Está hablando de, no, nos recuerda a la caída. Y es interesante que nos recuerda a la caída porque precisamente este capítulo, como he dicho antes, con la historia de Caín y Abel, lo que nos va a mostrar es cómo el pecado sigue avanzando y sigue aumentando en impacto, en dureza. Y hasta aquí la conversación de Dios. Caín no responde. No responde con palabras, porque sí responde con hechos. Fijaos lo que pasa en el versículo 8. Uno se esperaría que después de que Dios hablara con Caín, Caín respondiera, Caín le dijera algo a Dios. Pero si hubo palabras, la Biblia no la refleja. Lo que refleja es lo que Caín hizo. Versículo 8. Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo, y aconteció que cuando estaba en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Tenéis presente el versículo 7. Caín tenía una elección y Caín, versículo 8, ha elegido. ¿Qué ha elegido? Matar a Abel. Y el asesinato no es casual, no es que estaban por el campo y Abel se tropezó. ¿Por qué lo sabemos? Por dos motivos. Primer motivo, porque la palabra que se usa en hebreo, la que se usa por
la que usaríamos nosotros para homicidio, un asesinato con intención, tanto por el detalle de que fue en el campo. En Deuteronomio 22, 25, si os vais para allá, veréis que hay un relato curioso, una ley curiosa, en el cual se enfatiza que cuando alguien mata a alguien en el campo, y de hecho ese en el campo es porque no puede pedir auxilio, no se le puede socorrer, pesa negativamente. El hecho de que sea en el campo, de que sea fuera, lejos de las personas, para que no pueda haber una ayuda. Das cuenta que en vez de aceptar la decisión de Dios, dice Hamilton, la decisión de Dios de aceptar la ofrenda de Abel, no la de Caín, Caín rechaza a aquel al que Dios aceptó. ¿Quién es Abel? A su hermano. Y la decisión de Caín es asesinarlo. Hago aquí una pausa. Daos cuenta de esta historia que a nosotros nos suena tanto en la escuela dominical, lo que realmente nos supone es que el pecado ha dado un salto de gigante. Hemos pasado de que el pecado de los padres fue desobedecer a Dios y la única prohibición que tenían no cumplirla, a que ahora Caín está asesinando a su hermano. Recordad que el hombre, el ser humano, primer capítulo de la Biblia, la creación es la joya de la corona. Entonces, en ese sentido, el asesinato es un pecado gravísimo, gravísimo. En ese sentido, está atentando contra la joya de la corona de la creación de Dios. Y Dios no va a pasar esto. Dios, al igual que pasó en el relato del Jardín del Edén, en el capítulo 3, una vez que ha pasado el pecado, y da cuenta que el pecado en ambos se describe de forma bastante breve, Dios actúa como juez y fiscal. Dios empieza a inquirir qué ha pasado. Versículo 9, vuelve a aparecer, dice el Señor, y le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? De nuevo das cuenta de que en este capítulo, en el 4, cuando Dios hace preguntas, bueno, en el relato del Edén también, cuando Dios hace preguntas son casi todas retóricas. Dios sabe la respuesta. ¿Dónde está Abel? ¿Y qué respondió Caín? La respuesta de Caín ha pasado a ser una frase mítica de la Biblia. Dice, no sé, miente. ¿Soy acaso guardián de mi hermano? No solo miente, sino que desafía. Daos cuenta de qué detalle. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? ¿Cuál pensáis que es la respuesta a esa pregunta? La respuesta es que sí era guardián de su hermano, por dos motivos. Motivo número uno, porque era primogénito. Motivo número dos, porque su hermano está creado a la imagen de Dios. Y esto es una frase que me la traigo al día de hoy. Nosotros también somos guardianes de nuestro hermano. De hecho, en nuestro retiro de iglesia del año pasado ese era el lema, sí eres guardián de tu hermano. ¿Por qué enfatizo esto? Porque das cuenta de que el pecado de Caín ha llegado hasta tal punto que cae en un individualismo con el que nosotros nos podemos identificar la sociedad de hoy. Es muy típico decir que cada uno se la apañe, o sea, que éste haga lo que quiera. Y el mensaje de la Biblia quizás va más en sentido contrario. Somos un cuerpo, como comentaba antes Rubén. Nos dolemos los unos con los otros, nos preocupamos los unos de los otros. Y sí somos guardianes de nuestro hermano. Sí que lo somos. No somos responsables porque nuestro hermano meta la pata, y estamos de acuerdo. Pero sí que somos responsables de echarle un cable, de ayudarlo, de, como dirá Pablo en Romano, en esa frase tan bonita, de reír con los que ríen, de llorar con los que lloran, de gozar con los que se gozan, llorar con los que lloran, de hacer eso, de vivir como familia. Daos cuenta que la pregunta de Dios lo que buscaba era la confesión de Caín. Y Caín no confiesa. Caín no confiesa. Caín rehuye. Frente a lo que hubiera sido una actitud más correcta, que es confesar y arrepentirse, Caín ni confiesa ni se arrepiente. Caín miente, como os pongo por aquí, es impertinente, pero Dios sabe lo que ha pasado. Versículo 10. Dios le dijo, ¿qué ha hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios sabía lo que pasaba. Y aparece por primera vez un término que la Biblia tendrá su énfasis. Cuando la Biblia habla del clamor de alguien, clamor de la sangre, clamor de lo inocente, suele ir ligado a esa petición de ayuda por parte del débil, del oprimido. Lo veréis también por ejemplo típico en Éxodo 3, cuando Dios llama a Moisés, Dios le dice, he oído el clamor de mi pueblo, cuando están en Egipto esclavizados, he oído el clamor de mi pueblo. En el resto del Antiguo Testamento aparecerá de vez en cuando. Es lo que vemos aquí. Dios no es insensible a ese llamado, a ese clamor de lo inocente, en este caso al de Abel. Y Abel está muerto, lo que clama por él es su sangre.
Y lo que pasa en el versículo 10 es sorprendente, en el 11, perdón. Ahora pues, maldito eres de la tierra que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultiva el suelo no te dará más su vigor, vagabundo y errante será en la tierra. Primera vez en la Biblia que Dios maldice a una persona. En el capítulo 3, recordad, Dios maldijo a la serpiente, pero a Adán y Eva los castigó, pero no hubo maldición directa. A Caín, sí. Primera vez en la Biblia que hay maldición directa. Eso nos da una idea de la gravedad del pecado, como estaba diciendo antes. Estos detalles a veces los pasamos por alto porque estamos muy acostumbrados a verlo. Lo que nos está mostrando es cómo el pecado ha dado un salto de gigante. Y la maldición a Caín es múltiple, perdería la productividad en su trabajo. Recordad que Caín era agricultor, en este sentido es parecida al castigo a Adán. Sería expulsado de su familia y perdería, por tanto, el sentido de tenencia y de identificación, ya no sería parte de su familia. Y Caín, nuevas diferencias con el relato de la caída, mientras que en el capítulo 3 Adán y Eva no se registra que le rechazaran a Dios, Caín sí lo hace. Versículo 13 dice que Caín dijo al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me ha arrojado de la faz de la tierra, de tu presencia me esconderé, seré vagabundo, errante, y sucederá cualquiera que me halle me matará. Daos cuenta que la respuesta de Caín revela mucho, pero revela una incoherencia tremenda. Lo que dice, fijaos, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Pero dice uno que acaba de asesinar a su hermano. Y fijaos cómo termina. ¿Cuál es el miedo de Caín? Que cualquiera que me halle me matará. Das cuenta de cómo el miedo, que ya apareció en el capítulo 3, el miedo a Dios apareció en el capítulo 3, ahora aparece el miedo a que le hagan lo mismo que le ha hecho. Es tremendo cómo Caín saca eso. Y ya aprovecho para comentar una cuestión que había dicho antes. ¿De quién tiene miedo Caín? Caín tiene miedo probablemente de sus mismos hermanos. Si entendemos que el relato de Génesis dice que solamente teníamos una pareja original, Adán y Eva, a partir de ellos, Caín y Abel y demás, y más hermanos, pues por tanto, Caín con quién se casa, pues con un hermano, y así hasta que empiezan a fructificar. Si entendemos una visión diferente de que había otras parejas y demás, se nos complica un poco la teología por algunos lados, pero habría otros, ¿vale? Como digo, no es el punto tanto del texto principal, pero sí daos cuenta de que muy probablemente Caín lo que tenga miedo es de que lo asesinen su misma familia. El que mató a uno de sus parientes tiene que cuidarse de ello. Y en cualquier caso, no deja de ser irónico que el primer asesino que tenemos en la Biblia le rechiste a Dios, se queje de que le hagan lo mismo que le ha hecho. Da cuenta de cómo el pecado empieza a deformar, empieza a meterse en la naturaleza de las personas. Y aquí es donde vemos una muestra de misericordia. Lo habéis comentado antes, versículos 15 y 16, la señal probablemente sea una muestra de misericordia, no de sufrimiento. Daos cuenta que Caín tiene miedo a morir. No es que Caín quiera morir y no pueda, es que tiene miedo a morir. Y lo que Dios le dice es que le va a poner una señal, versículo 15, que cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza, y puso el Señor una señal sobre Caín, para que cualquiera que lo hallase no muriera. Como digo, la marca no sabemos qué es, no sabemos qué físicamente qué significaba, qué implicaba, pero sirve para identificar a Caín como alguien que es protegido por Dios. Das cuenta que esa es la promesa de Dios, que Dios mismo tomaría venganza sobre quien atacara a Caín, que Dios sería el protector de Caín. Y esa es la muestra de misericordia. Das cuenta que Dios, en vez de aplicar la ley del ojo por ojo, que sería justicia, lo que aplica es misericordia. Efectivamente, Caín va a sufrir la consecuencia de su pecado. Se irá fuera de su familia, sufrirá en su llamado, o sea, la tierra le costará que produzca, pero Dios lo protegerá. Dios lo protegerá. También la marca ojo le recuerda su pecado. En este sentido, es un poco parecido a lo que hablábamos la semana pasada de las pieles. Las pieles, una muestra, cuando Dios les da vestido a Adán y Eva, eran tanto una muestra de misericordia como un recordatorio de su pecado. La marca de Caín es exactamente igual, es tanto una muestra de misericordia como un recordatorio de su pecado. Y un detalle que ya os comenté la semana pasada que pasa en Génesis es que ¿para dónde va Caín? Versículo 16 dice que sale Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod al oriente del Edén, al este.
Si recordáis, cuando Adán y Eva salen del Edén, van también para el este. Caín vuelve a ir para el este. Es un movimiento que aparece en varias partes de Génesis. Ir al este se relaciona con alejarse de Dios. De ese Edén, pues cada vez se va yendo más y más lejos de esa presencia de Dios. No, por cierto, significa vagabundo, la tierra del vagabundo. Y Caín se aleja de Dios. Y no deja de ser irónico, porque daos cuenta de cómo comenzó el capítulo. Todo el asesinato de Abel, todo el juicio de Dios ha venido desencadenado por Abel y Caín tratando de acercarse a Dios a través de su ofrenda. Y unos cuantos versículos después nos encontramos que Abel está muerto y que Caín está lejos de Dios, alejándose de Dios. Recapitulando un poco, este relato que no es muy familiar de Caín y Abel, en definitiva lo que nos muestra es cómo el pecado va aumentando en gravedad, en extensión y en consecuencia. Caín abandona a su familia. Adán y Eva salieron juntos del Edén. Caín, en cambio, abandona a su familia. Abandona a su familia, pero seguimos viendo muestras de la misericordia de Dios, que ahora veremos, ¿vale? Aquí os enfatizo lo que he ido ya comentando. Hay paralelismos con la caída. En la caída vemos que hay un diálogo bastante amplio de Eva con la serpiente. Luego se describe el pecado en sí de forma bastante breve. Luego hay otro diálogo bastante largo con Dios, en el cual pues Dios lo inquiere, averigua lo que ha pasado y dicta sentencia. En el rato de Caín y Abel pasa exactamente igual. Hay un diálogo inicial, se nos muestra los dos hermanos ofreciendo sacrificios. Está el diálogo ese de Dios con Caín, más que diálogo, es monólogo porque solo habla Dios. Luego aparece una breve descripción del pecado, realmente el asesinato se describe en una línea. Luego hay otro diálogo en el que Dios de nuevo actúa, inquiriendo, averiguando qué ha pasado y dictando sentencia. Este papel de Dios como el que investiga, condena el pecado, dicta sentencia, maldice en ambos casos, también se repite. Dios es el que en definitiva, pone justicia. Te das cuenta que ya aparece Dios como juez. Hasta que no aparece el pecado, no hay necesidad de eso. Una vez que aparece el pecado, aparece Dios en su faceta de juez. Y lo que he comentado, el transgresor va para el este, Adán y Eva van hacia el este del Edén, Caín va hacia el este, más todavía de su familia. También hay diferencia, ¿eh? En el Edén no hay una alienación completa entre Dios y el hombre. Se rompe esa relación que hay, pero aún así no hay una ruptura clarísima recalcitrante, digamos, entre Dios y el hombre. No hay una rebeldía tan clara como vemos con Caín. Dios rechaza la ofrenda de Caín. Y además, Caín reta a Dios realmente cuando le dice, le miente, le dice, no sé. Y luego además le reta, dice, ¿soy acaso guardián de mi hermano? Una respuesta, te das cuenta, bastante irrespetuosa, como poco. También vemos una diferencia. A Eva la tuvo que persuadir la serpiente. Caín al contrario, Caín, Dios trata de disuadirlo y no lo disuade. Y luego la otra diferencia, la que he comentado, Caín protesta por su sentencia, Adán y Eva, que la Biblia registra, no. En definitiva, hay un desarrollo, ¿vale? El pecado se va trincherando cada vez con más firmeza, como dice Buenan. La humanidad cada vez se va alejando más de Dios. Te das cuenta que la historia de Caín va por ahí. Pero no es, este no es el final de la historia de Caín. Si recordáis, ¿cuáles son los mandatos que Dios le da al hombre en la creación? Multiplicaos y sojuzgar la tierra. Y la multiplicación, al tener hijos, al tener descendencia, en el libro de Génesis siempre va a ser un signo de bendición. De hecho, la falta de hijos en la historia de los patriarcas va a ser siempre un reto, y en el Antiguo Testamento también en general, en realidad, porque no tener hijos se entiende como una falta de bendición de Dios. Y a Dios parece ser que le gusta trabajar con personas que tienen esos problemas. Pensar Abraham y Sara. Sara no podía tener hijos. Isaac con Rebeca tampoco podían tener hijos. Jacob con Raquel no podía tener hijos. Pero Jacob con Lea sí. Y eso fue una fuente de fricciones en la familia. La madre de Samuel, Ana, tampoco podía tener hijos. Y así sucesivamente. Hay bastantes casos de personas que no pueden tener hijos. Eso, de hecho, llega hasta el Nuevo Testamento. La madre de Juan el Bautista, Elizabeth, no podía tener hijos. ¿Por qué os digo todo esto de los hijos? Porque lo siguiente que se nos relata de Caín, del 17 al 24, es su descendencia. Es un signo de bendición. Nosotros a veces lo pasamos un poco por alto, no estamos acostumbrados a verlo así tan claro. Pero que lo siguiente que nos diga Génesis,
es que Caín tuvo descendencia. Es una forma de decir que Dios terminó bendiciendo a Caín. Este Caín, que como hemos visto temía ser asesinado, no solamente no muere, sino que además es bendecido con una familia. Y se describen hasta 7 generaciones. Si vais contando, hay 7 generaciones. Número 7 en la Biblia normalmente simboliza perfección. Tuvo una buena descendencia, Caín. También hay un detalle, a ver si lo encuentro. Versículo 17, que cuando Caín conoce a su mujer, por cierto, relacionado con lo que habéis dicho antes, la mujer de Caín, ¿de dónde sale? Si entendemos que Adán y Eva eran los únicos 2 seres creados por Dios, evidentemente tenía que ser otra hija de Adán y Eva, ¿vale? Que entendemos que había más seres humanos creados, pues sería de otros, ¿vale? Pero la Biblia ahí, como ya vimos en los primeros capítulos, no dice nada, así que a falta de otra, probablemente fuera pariente. Dice que ella concibió, dio a luz a un hijo y edificó una ciudad. Y a la ciudad la llamó Eno, que es la primera ciudad que se edifica en la Biblia, ¿vale? Que se edifique una ciudad, a los comentaristas les llama la atención. ¿Qué significa? Puede ser un acto de perdón de Dios o puede ser un desafío a Dios. ¿Por qué un desafío? Porque la otra ciudad que sabemos que se construye en estos capítulos de Génesis es Babel. Y Babel claramente es un acto de desafío. Entonces, está ahí la duda. Yo sinceramente no sé por cuál inclinarme, pero lo que siempre os digo opciones, ¿vale? Y de todos los descendientes de Caín se destaca uno. Llega versículo 19, un tal Lamec, el que hace siete. Dice que Lamec toma para sí dos mujeres, el nombre de una era Ada, el de la otra Zila, es polígamo. Primera referencia a la poligamia en la Biblia también, ¿vale? La poligamia, por cierto, en el libro de Génesis no se condena explícitamente. De hecho, das cuenta que Abraham tuvo varias mujeres, que Jacob tuvo varias mujeres. No se condena explícitamente. Pero ¿qué pasa en los hogares con varias mujeres? ¿Qué pasó en el hogar de Abraham? ¿Qué pasó en el hogar de Jacob? Que tuvieron problemas por todos lados. La poligamia en Génesis, como digo, no se va a condenar explícitamente, pero probablemente de forma implícita sí, porque lo que se muestra es que donde en los hogares con varias mujeres había una lucha tremenda. De hecho, en la ley, en el libro de, no recuerdo si es Éxodo o Deuteronomio, se dice que se pueden tener varias mujeres siempre y cuando se puedan mantener y no se les pueden quitar una los derechos de la otra. O sea, se ponen ciertos límites a tratar bien a una y mal a otra. Lamec, como digo, el primer polígamo que aparece en la Biblia. Sus 2 hijos son Jabal, que fue el padre de los que habitan en tienda y tienen ganado, y su hermano Jubal, que fue padre de los que tocan la lira y la flauta. Y Sila, pues, dio lugar a Tubal Caín, forjador de utensilios de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín era nada. Aquí lo que vemos es que los hijos de Caín contribuyen a la cultura. Hay quien ve aquí, como Hamilton, otra ilustración de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, cómo Dios hace que esta cultura avance a través de la línea de Caín. Ellos son una línea, digamos, caída, marcada por Caín, pero tiene una contribución importante y sana que hacer al mundo de Dios a través de la cultura. Es una forma de verlo y probablemente sea correcto, ¿vale? Pero simplemente de comentar que de esto ser así, daos cuenta de que ser hijo de no te condiciona el resto de la familia. Que es una cosa interesante, una cosa que nosotros como sociedad tenemos asumido. Los padres no tienen por qué, o sea, los hijos no tienen por qué estar completamente determinados por los padres, sí que ciertamente marcados. Pero es una cosa que en el Antiguo Testamento también tiene su aquel. Recordad en el libro de Ezequiel, había un refrán que decía, los padres se comieron la uva agria, los hijos tuvieron de entera, implicando que los padres habían pecado y los que habían ido al exilio habían sido los hijos. Y era una forma de culpar a Dios, de decir, pecaron otros y nosotros cargamos las consecuencias. Precisamente el libro de Ezequiel y el libro de Jeremías, que son los dos que tratan con estos temas, los dos de ellos, dicen que no, que cada uno llevará sus pecados. En la frase esa de Ezequiel que dice el justo, no, el justo por la fe vivirá, perdón, esa otra, esa de Habacuc. Dice que cada uno llevará sus pecados, que es una cosa que vemos en el Nuevo Testamento, ¿vale? Dicho lo cual, de Lamec, lo más interesante no es tanto que sus hijos contribuyen a la cultura, sino el poema del versículo 23. Lamec le dice a sus mujeres, y esto es un poema. Primer poema, probablemente junto con la maldición de Génesis, que aparece en la Biblia, la maldición de Génesis 3. Daos cuenta qué poema más bonito. Ah, por cierto, no lo he comentado. Este Jabal se dice que era pastor
Jabal o Jubal, no Jabal, el primero del versículo 20. Dice que fue padre de los que tienen ganado. Y algunos perspicaz dice, pero el primer pastor no era Abel. Sí, porque las palabras en hebreo son diferentes. Abel era pastor de animales pequeñitos. La palabra de animales pequeños, pastor de ovejas, de cabras. Y este Jabal es de ganado, de camellos, de asnos, de vacas, de cosas grandes. Los hebreos tenían palabras diferentes para eso, ¿vale? Nosotros hablamos de ganadero como el que cuida cualquier animal. No tenemos un término tan específico, ¿vale? Pero lo que iba diciendo, lo interesante está en el versículo 23-24, el canto de Lamec. Fijaos qué poema tan bonito, tan precioso, nótese la ironía, para terminar la historia de Lamec. Ahora oíd mi voz, mujeres de Lamec, prestad oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Lo de que 7 veces se ha vengado Caín, da cuenta una referencia a la promesa de Dios en el versículo 15. Cualquiera que mate a Caín, 7 veces sufrirá venganza. Una forma de decir que cualquiera que ataque a Caín se va a llevar un castigo en condiciones. Lamec lo eleva. Lo que Lamec está aquí diciendo es, este me miró mal y lo maté. Mucho ojito, básicamente, Lamec el chulo del barrio, y el que a mí me haga algo, le voy a responder con una venganza sin límite. Si tú me pegas, yo te mato, básicamente. Y das cuenta de cómo progresa el pecado. Caín sucumbió al pecado. Lamec se enorgullece del pecado. Se enorgullece del pecado. Caín pidió ayuda a Dios. Lamec siente que él puede defenderse a sí mismo. Lamec siente que él puede manejar su dificultad, que él puede tomar venganza por su propia mano. Caín no, Caín le solicitó la venganza a Dios. Lamec da cuenta que va un paso más allá, en la autosuficiencia, en el apartarse de Dios, en el verse como el que manda. Y eso al día de hoy nos puede pasar también. Podemos tener una autosuficiencia y no depender del Espíritu Santo. De hecho, una pregunta que me gusta hacerme a mí mismo en primer lugar, que es, ¿qué cosa estoy haciendo que podría hacer sin el Espíritu Santo? Porque muchas veces no nos damos cuenta, pero caemos, bueno, a mí me pasa, cae en la mecánica de hacer cosas sin darnos cuenta de por qué lo hacemos, para quién lo hacemos, en la fuerza de quién lo hacemos. Y es una autosuficiencia y la vemos en la MEC. Este es el lado negativo. El lado positivo de esto de la MEC lo descubrí ahora un par de semanas y veréis qué cosa más curiosa. Cuando la MEC habla de que la MEC será vengado 70 veces 7, 70 veces 7, ¿a qué os suena? Lo descubrí hace poquísimo, de hecho lo leí, no lo descubrí yo solo, y me pareció tremendamente bonito. Cuando Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces perdonaré, 70 veces. 70 veces nos cuenta un juego con el número 7, muchísimas. Era una forma de decir de Pedro. Pues cuando Jesús le responde 70 veces 7, lo que nosotros entendemos y es correcto es que Jesús le está diciendo perdona sin límite. Pero además hay otra cosa más bonita, muy bonita por detrás. 70 veces 7 era la venganza de Lamec. Igual que Lamec lo estamos viendo como un representante de venganza ilimitada, de una venganza que no se corresponde con lo que te han hecho, de una venganza que va mucho más allá del mal hecho. Jesús probablemente lo que le esté diciendo a Pedro con el 70 veces 7 es un perdón que vaya mucho más allá de lo que te hayan podido hacer. Igual que Lamec era el ejemplo negativo de la venganza, probablemente Jesús por ahí enlace con esa idea del 70 veces 7, de un perdón que va mucho más allá de lo que te han perdonado. Y después Jesús cuenta la parábola de los dos deudores, que es precisamente ese énfasis en perdonar. Sabiendo lo que a ti te han perdonado, ¿cómo tú no vas a perdonar una miseria? Y unir las dos líneas, unir las dos líneas. Nosotros somos ese deudor al que no han perdonado lo imperdonable. Si nosotros tuviéramos que perdonar algo que fuera más que lo que no han perdonado, ¿qué no podemos perdonar? Nada. Y me pareció una aplicación, me pareció un detalle muy bonito y una aplicación muy bonita. Porque si la Meca es el ejemplo de venganza ilimitada, Jesús es el ejemplo de perdón ilimitado. Y nos pide que nosotros también lo seamos. Es una aplicación interesante. Vivimos en una sociedad en la que no se pasa una, no se perdonan las cosas. Y la sociedad de hoy es, por desgracia, más la Mec, más venganza 70 veces 7 que perdón de 70 veces 7. Es otro reto que nos lanza la Biblia. Y como os decía antes, hasta aquí la historia de Caín. Caín no va a volver a aparecer en el resto del libro de Génesis. No significa, como he dicho antes, que Dios se olvide de ellos. Simplemente no están
en el centro de lo que Dios está haciendo. Pero pero no penséis que Dios es un Dios, por así decirlo, tribal, que solamente se preocupa de los suyos, Dios se preocupa de toda su creación. Y lo veremos, versículo claro, no lo vamos a ver, por eso lo he comentado antes, versículo, sin irse más lejos, Génesis 12, promesa a Abraham. La idea del llamado de Abraham no es porque Abraham fuera el mejor, el más guapo, es para que Abraham, a través de él, sea bendición para todas las naciones. Y sabéis que el cumplimiento de eso ya está en Jesús, y en Jesús pues ya no hay distinción. Dice Efesios 2 que Jesús derriba la pared que separaba judíos y gentiles. Dios se preocupa por todo. Capítulo 4 tiene todavía un par de versículos más, versículos 25 y 26. Dice que conoció a Adán otra vez a su mujer y ella dio a luz un hijo y le dispuso por nombre Set. Das cuenta que esto es un déjà vu, ya lo hemos visto. Es una repetición del primer versículo del capítulo 4 casi. De nuevo, Adán y Eva tienen un hijo y ella le pone por nombre Set, que significa sustituto o simiente. Puede significar las dos cosas, ¿vale? Si fuera simiente, está recordando al versículo 15 del capítulo 3. Recordad que cuando ha hablado de que había lucha entre la simiente de la mujer y de la serpiente, entre su descendencia. Si fuera sustituto, está hablando de que está el que sustituye tanto a Caín como a Abel. A Abel porque está muerto, a Caín porque está exiliado, no está con ellos. Y Eva de nuevo explica, dice que Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. Probablemente la idea de sustituto es la que vaya en el nombre, ¿vale? Eva da cuenta que ahora atribuye este nacimiento a Dios. Entonces, si lo contrastamos con el capítulo 1, quien ve en el versículo 1, quien ve en el versículo 1 la visión negativa que he comentado antes de que Eva se pone en el lugar de Dios, ahora ve que Eva ha madurado, que Eva ha escrito este nacimiento a Dios. Quien lo ve en una luz más positiva, pues simplemente dice que Eva está reconociendo el rol humano y divino. Ella ha tenido parte en el nacimiento y tú también. Como digo, opciones hay. Y este Set también tiene hijos. Dice que a Set le nació también un hijo, le puso por nombre Nos, y por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Esa última frase, por ese tiempo empezaron los hombres a invocar el nombre del Señor, probablemente sea una referencia a lo que la familia de Caín y la familia de este Set inician. La familia de Caín inició ciertos elementos de la cultura, la de Set parece ser que es la que inicia la adoración. Y de la familia de Set, precisamente, de la familia de Adán por la línea de Set, fue de lo que vamos a hablar la semana que viene. Está aquí el capítulo 4. La semana que viene, os lo digo aquí, será el capítulo 5 y parte del 6, ¿vale? Tened cuidado con eso, 5 y 6 hasta el versículo 8. Dicho lo cual, para cerrar, vuelvo atrás una cita bastante larga que tengo de Atkinson y que os comento porque cierra bastante bien el capítulo 4. Básicamente lo que viene a decir es que el dilema de los seres humanos en el capítulo 3, Dios los ha expulsado del Edén, se acentúa en el 4. Y Génesis lo que nos va a describir es la situación humana después del pecado. En nuestro mundo tenemos a Abel y Caín. Nosotros posiblemente por dentro también tengamos un Abel y un Caín. Uno que ofrece cosas buenas a Dios y otro que no. Uno que tiene la motivación correcta y otro que no. Es lo que Pablo en el Nuevo Testamento hablará muchas veces cuando habla del viejo hombre, quitar el viejo hombre, poner el nuevo hombre, la nueva naturaleza, la vieja naturaleza. Y este capítulo, en definitiva, lo que nos muestra es que el pecado de Génesis 3 no se queda ahí, se va expandiendo, llega a generaciones posteriores. Primer Génesis 3, el pecado va en términos personales. Ahora aquí empieza a estar también en dimensión social. Daos cuenta que afecta a la familia de forma seria. Ha muerto un hermano y el otro está en el exilio. También el pecado forma parte ya de la naturaleza humana. El mal ahora daos cuenta que nace de lo profundo del corazón humano. A Eva la tienta la serpiente. Caín, Dios trata de disuadirlo y no lo disuade. El pecado ya forma parte de la naturaleza humana y así hasta el día de hoy. Ya aparece el asesinato, aparece la corrupción del matrimonio, con la poligamia aparece la venganza ilimitada, problemas que llegan hasta el día de hoy. Y son todos problemas, dados cuenta que tienen una dimensión personal, afectan al individuo, pero también a la sociedad que lo rodea. El asesinato afecta a la sociedad, la venganza afecta a la sociedad, que el matrimonio va a llamar también afecta a la sociedad. Das cuenta que el papel de Génesis 4, un capítulo en cierto sentido puente entre Génesis 3 y, como veremos, la historia de Noé, lo que en definitiva nos muestra es que el pecado avanza.
no se queda, no se conforma, por así decirlo, el pecado con la situación de Génesis 3. El pecado sigue avanzando y seguirá haciéndolo. Como digo, semana que viene, capítulo 5 y primera parte del 6. Está atento a eso, está atento a cómo avanza el pecado, ¿vale? Y veréis cosas pues, que ya detallaremos la consecuencia. Y por mi parte, hasta aquí el día de hoy.